Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que vean este video. Mi nombre es Jack Hayes y hoy vamos a hablar sobre la extinción de las obligaciones. Bueno, sus divisiones. Ok, hay dos tipos de divisiones en los modos de extinción de las obligaciones, que son el ipso iuri y el ope exceptionis. El ipso iuri explica cómo el acreedor pierde su acción, ya que no puede ir detrás del deudor, y el deudor está liberado de la obligación de manera absoluta. Por el otro lado, el ope exceptionis es cuando se paraliza una acción. El acreedor puede perseguir al deudor, ya que cuando sucede esto, el deudor puede ser sancionado. Bueno, ahora vamos con los de ipso iuri. El pago. El pago es la forma natural en la cual se extingue una obligación, es decir, la obligación se termina una vez que se cumple. Solo decir la palabra pago no es aceptado jurídicamente, tiene que ser específicamente la entrega del dinero. La acción. En esta acción, el que paga es el deudor y si por alguna razón él es incapaz, se va a requerir la autoritas del tutor o curador. Bueno, ahora vamos a hablar de la novación. Esto es un sustituto al solutio, que quiere decir que se recibía un nuevo crédito. Se convierte una deuda anterior en otra y por eso en el futuro iba a haber una satisfacción luego del tal cumplimiento. Las posibles modificaciones incluyen la persona del deudor, la persona del acreedor, la garantía o la condición o término. Siempre existe la posibilidad de que existan dudas y por eso Justiniano exige que las partes expresen su animus novandi de forma clara. Esto era la intención de extinguir una obligación para ser sustituida con otra, que tiene que ser de forma clara para que no exista ningún tipo de problema. Bueno, ahora hablemos de la confusión. La confusión, siendo parte de los métodos extintivos que operan en ipso iuri, pues esta podría definirse como un modo extintivo de obligaciones, pero indagando más en su significado podemos darnos cuenta de qué consiste. Pues la confusión se basa en la casualidad de las calidades de acreedor y deudor por un mismo sujeto, donde la misma persona reúne ambas, las calidades de deudor y acreedor a la vez. Un ejemplo de esto serían las repercusiones de una herencia, donde el deudor hereda del acreedor o de la otra forma. Bueno, ahora hablamos de la pérdida de la cosa debida. Esto se definiría como el caso donde el objeto de la obligación fuese una cosa específica y se pierde por motivos que la persona no controla, actuaciones sin voluntad o conciencia, no comprendiendo o sin intenciones de cometer el acto, y así la obligación por pérdida de la cosa debida pues se extingue. En estos casos el objeto del que se habla es claro y específico y su motivo es por fuerza mayor o caso fortuito. Bueno. La siguiente, el mutuo disentimiento. El mutuo disentimiento trata con las obligaciones que nacen en los contratos consensuales, que es por acuerdo de las partes. Su eficacia nace ya que hay voluntad de las dos partes. Para que pueda ocurrir, tiene que ser antes que una de las partes haya cumplido con la prestación. La obligación no se tuvo que haber dado a cabo ni siquiera de forma parcial, ya que por lo contrario no se pueden extinguir los vínculos. La resolución judicial extingue el vínculo entre el acreedor y el deudor. Bueno, ahora vamos con el concurso de causas lucrativas. Este modo de extinción de las obligaciones se diferencia al de los otros, ya que su realización consta de dar una cosa específica, determinada y cierta. Esta se da a conocer cuando el objeto mencionado anteriormente se vuelve dominio del acreedor con anterioridad al cumplimiento de la presentación. Esta en sus inicios no tenía como requisito que el modo de adquisición de la cosa fuese lucrativo, para que ya la obligación se le considere extinta. Esto porque se pensaba que el objeto era imposible. Esto dado por los principios de Gallo que establecen, no se puede dar a una persona lo que ya es suyo. Bueno, este es de los más interesantes, la muerte o capitis de minutio del deudor. Bueno,
hay que basarnos en 2 puntos. El libro de Compendio de Derecho Romano de Mariana Moranchel, Pocaterra, establece que la capitis de minutio no extingue la obligación. El pater o el dominus tienen la opción de decidir si cumplir con la obligación o no. También tienen como alternativa entregarlos al acreedor en noxaedatio. En el caso que el acreedor sufre la capitis de minutio, lo que es el nuevo dominus o pater toma su lugar. Por el otro lado, el libro de Derecho Romano, cuarta edición de Marta Morineux, establece que de la muerte o capitis de minuto del deudor, ciertas obligaciones se extinguen, como dice el nombre, por muerte de una persona. Lo peculiar de este modo extintivo es que las obligaciones nacen de contratos, mandatos, la sociedad y delitos. Pues comparando ambas definiciones otorgadas de los diferentes libros, podemos darnos cuenta cómo exceptúan el hecho de ser una extinción definitiva, casi estableciendo que la muerte o capitis de minutio, en lugar de ser vista como extinción de obligación como tal, puede ser más inclinada a una sucesión de obligación. Bueno, ahora vamos a hablar del ope exceptionis, que lo expliqué anteriormente, que este solo tiene 2, la compensación. En la compensación existe la extinción simultánea entre 2 deudas. Es una imputación recíproca y sucede cuando 2 personas se deben mutuamente. Es llamado debiti et crediti inter, se contrabutio. Ese es el nombre en romano, en latín. Para que se dé a cabo debe haber deudas de ambas personas, pero tienen que estar vencidas. Debe haber un mismo objeto genético, por ejemplo, cuando ambas deudas son de dinero o de algún objeto. Justiniano agregó un requisito de las deudas líquidas, que significa que estaban determinadas correctamente. Y por último, no debe existir ninguna excepción, debe tener validez. Y con esto concluiríamos con el pacto de non petendo, siempre siendo del ope exceptionis. En los modos extintivos que operan el ope exceptionis, el pacto de non petendo, también se conoce como remisión de la deuda y en latín, pues como sale acá, pactum de non petendo. Lo que se dice sobre es que según el compendio de Derecho Romano de Mariana Monrachel Pocaterra, es que es un acuerdo informal, no formal, de parte del acreedor, quien promete no solicitar o exigir al deudor la prestación, a excepción de que la obligación siga intacta desde un punto de vista civil. Pero el deudor demandando tiene poder de oponer la exceptio pacto, establecida por el pretor. Las repercusiones del pacto pueden sujetarse a condición o término y que se da la revocación mediante un pacto nuevo. Bueno, y con esto concluiríamos la presentación. Gracias por su atención.